Y entonces yo sé que el tema de las relaciones, viéndolo desde el autoconocimiento, desde una manera de conocernos a nosotros mismos, genera como muchas inquietudes y muchas incógnitas de cómo realmente funciona, ¿no? De cómo hacen las relaciones para reflejar cosas de nosotros mismos que no hemos sido capaces de ver por nuestra cuenta. Y realmente todos como seres humanos, pues siempre tenemos uno de nuestros anhelos más importantes, y es el anhelo de establecer relaciones sanas, de poder, por ejemplo, relacionarme sanamente con mi familia de origen, con mis padres, abuelos, tíos, hermanos, con mis hijos, con mi pareja, y todos tenemos como este anhelo muy profundo dentro de nuestro corazón de tener esta pareja y de tener este tipo de relaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando empezamos, por ejemplo, una relación de pareja, comenzamos a sentir una cantidad de movimiento interior inesperado, una cantidad de movimiento que nos hace o nos fuerza un poco a salir de nuestra zona de confort, y empezamos como a experimentar un montón de emociones que a veces no sabemos ni de dónde vienen y que lo generan esa interacción que tengo con el otro, ¿no? Y lo que quizás hace o me dice el otro, que yo digo, pero ¿de dónde están saliendo estas emociones que siento que no las puedo controlar? Y que por supuesto genera miedo, genera mucho miedo enfrentarte a este tipo de cosas, y muchas veces entramos a las relaciones y decimos, pero ¿en qué me metí? Pero al mismo tiempo es nuestro anhelo más profundo, ¿no? Entonces es como este dilema en el que entramos muchas veces, y que por supuesto de eso se trata. Muchas veces creemos que una relación tiene que ser como estática, como en calma siempre, como sin movimiento, y que esto es sinónimo de que la relación está funcionando. Sin embargo, como yo siempre lo digo, cada persona que está en tu vida es un maestro que vino a enseñarte algo. Y eso desde como las diferentes relaciones que tenemos, ¿no? O sea, tus hijos son maestros, tus padres son maestros, tu pareja es un maestro excelente, y así sucesivamente, como todas las relaciones que tenemos vienen a mostrarte un montón de cosas y a enseñarte de ti. Eso es lo más bonito de todo. ¿Y por qué no lo podemos ver por nosotros mismos? Porque eso es como extraño, ¿no? Que nosotros mismos no podamos ver en nosotros sin necesidad de que haya otro que nos lo refleje. Y esto es porque pues a lo largo de la historia de cada uno de nosotros vamos viviendo experiencias en ocasiones dolorosas o traumáticas, y como una forma de defendernos o de protegernos, pues lo que hacemos es dejar todo eso en algún lugar escondido para no verlo y no sentir ese dolor. Y entonces eso es lo que llamamos el inconsciente, ¿no? Todo eso de lo que no nos damos cuenta. Pero cuando tú estás, por ejemplo, iniciando una relación de pareja, necesariamente como que te ves enfrentado a este tipo de heridas o de emociones que quizás antes no habías visto. Y esa es la gran oportunidad que tienen las relaciones para mostrarnos a nosotros los seres humanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando iniciamos una relación de pareja, nos da mucho miedo ser quienes realmente somos. Y hacemos lo que sea para evitar que el otro nos vea desde nuestra vulnerabilidad, desde quienes somos realmente, con nuestros defectos, con lo que consideramos nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros errores. Y entonces solo mostramos una cara a nuestra pareja, y eso pasa sobre todo cuando estamos iniciando una relación, ¿no? Y nos ponemos diferentes máscaras, como la máscara de la callada, la complaciente, el complaciente, o el divertido, bueno, diferentes máscaras, porque nos da mucho miedo permitirnos ser reales, ser quienes verdaderamente somos, con nuestros dolores, con lo que inclusive no comprendemos de nosotros mismos, ¿no? Y esto hace que, por supuesto, siempre al principio en una relación, tú al comienzo no conoces tanto a la persona ni te das tanto a conocer realmente cómo eres, porque hay muchos miedos. Pero conforme va pasando la relación, comienzas a darte cuenta que es inevitable mostrar esa otra parte que hace parte de ti, que está en ti, y que por más de que te empeñes en ocultar o en disimular o en rechazar incluso, pues va a salir, porque también hace parte de ti. Entonces también tienes que reconocer e integrar todo eso, porque en una relación
No solamente funciona el hecho de mostrar tu mejor cara y lo que consideras positivo de ti. Salen las dos cosas y por eso es que es confrontante y por eso es que da miedo y por eso es que surge un movimiento interior. Porque tú necesariamente tienes que permitirte ser quien verdaderamente eres para poder justamente tener una relación sana con esa otra persona y para que te pueda conocer en lo que tú realmente eres. Entonces, esto es algo que hace que las relaciones sean salir de tu zona de confort, que te empujen a ver y a sanar ciertas cosas que de otra manera no hubieras hecho. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a aplazar y dejar para después el sanar heridas. Y este sanar heridas pues implica reconocerte y verlas, reconocerlas en ti. Y ya sabemos que es mucho más fácil y es menos doloroso ver en los demás, ¿no? Lo que hacemos normalmente es ver en el otro. Pero vernos a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces cuando tenemos una pareja, por ejemplo, muchas veces vemos hacia el otro y decimos, ay, es que el otro es muy celoso, ay, es que el otro es muy de mal genio, ay, es que mi pareja porque tiene que ser tan, y así sucesivamente. Pero cuando hacemos este proceso de conciencia y de observarnos y de reconocer esa otra parte de nosotros que quizás hemos venido como reprimiendo, pues nos damos cuenta que nosotros también tenemos esas emociones, que nosotros también tenemos esos celos, ese mal genio, todo eso que vemos en el otro es un reflejo de nosotros mismos. Por eso es que hablo tanto de que los otros son un espejo, porque vienen a mostrarte eso que a ti te cuesta trabajo ver en ti mismo, por muchas razones, por miedo, por ego, por muchas razones, pero que está en ti. Entonces, siempre es muy importante que si vemos que hay algo que no nos gusta del otro, si ese otro está cerca a ti, es porque vino a mostrarte que quizás tú también tienes eso y que quizás no lo has sanado o que lo juzgas como negativo. Y cuando tú juzgas algo como negativo, pues te estás impidiendo aprender de eso y ver otras perspectivas. Y entonces estas heridas que tenemos, que empezamos a sentirlas en nuestras relaciones, es como si el otro prendiera un interruptor, ¿no? O como si el otro pusiera el dedo en la herida literal y no nos damos cuenta. Y entonces el otro nos dice algo o hace algo y nosotros sentimos como un profundo dolor o sentimos una profunda rabia, pero visceral, que ni siquiera sabemos de dónde viene. Y no sabemos, pero lo único que hacemos es responder impulsivamente frente a eso que estamos sintiendo. Entonces, aquí mi primera invitación, cuando entendemos todo esto, es que empieces a darte cuenta de estas reacciones como automáticas que tú tienes, por ejemplo, con tu pareja. Que son reacciones que sientes que no puedes como manejar o controlar y que quizás no sabes de dónde vienen, pero que están ahí. Y entonces ahí es cuando reaccionas impulsivamente y entonces reclamas o huyes del otro, intentas evitar al otro o intentas vengarte o intentas entrar en juegos y en dinámicas malsanas. Todo eso solo significa que esa persona está tocando ese interruptor de una herida en tu interior. Y esa herida pues tiene que ver con toda tu historia de vida, quizás desde niño, quizás desde tu infancia, cosas de las cuales no te has hecho cargo. Y aquí quiero que comprendan una cosa, y es que si tú no te has hecho cargo de algo en tu vida, en cuanto a tu mundo emocional, en cuanto a tu bienestar, a tu mundo interior, necesariamente en la relación se va a mostrar de alguna manera. Es por eso que es tan importante que si queremos cultivar relaciones sanas, hagamos un proceso interior de sanación, porque eso se va a ver reflejado. Y lamentablemente, antes de comenzar una relación nunca lo hacemos, ¿no? Nunca nos permitimos como reconocer estas heridas que no hemos sanado o vernos a nosotros mismos, porque como ya lo he dicho, es mucho más fácil ver al otro, criticar al otro, hacer un juicio sobre el otro, pero no verme a mí. Pero no desde el juicio, no desde esto está mal, yo tengo algo malo, sino desde no he sanado esta herida en mí. Y el otro me dice algo que yo sé racionalmente que no debería molestarme, pero me molesto. O yo sé que no me deberían dar celos X cosa, pero me dan celos. Y todo eso es de esas heridas. Entonces, solo esa persona que está ahí solo te está mostrando eso. Entonces, trata de ser consciente de eso y de buscar la forma de tú hacerte cargo, para no entrar a darle, digamos, al otro la responsabilidad de hacerte sentir bien, de brindarte atención o eso que tú sientes que necesitas de afuera, sino tú mismo dártelo, en función de eso que sientes que no te hace sentir bien.
Y esa es justamente la libertad que tú tienes de comenzar a sanar y hacerte cargo. Por ejemplo, si tú eres una persona que desde tu infancia sentiste una carencia de atención, sentiste que por ejemplo tus padres o tus cuidadores no te brindaron la suficiente atención, la atención que tú sentías que necesitabas o que requerías, pues entonces tú vas creciendo y sin darte cuenta vas replicando ese tipo de relaciones en donde tú estás siempre persiguiendo la atención del otro. Y entonces el otro siempre está ocupado, el otro tiene excusas quizás para no verte, no te busca tanto, no te llama y tú no sabes por qué pasa eso y además no sabes por qué sientes un profundo dolor interior o una profunda rabia o un profundo vacío. Y si te fijas, tú estás viviendo eso porque esa persona te está diciendo tú no has sanado esa herida o esa carencia que tuviste desde tu infancia. Siempre que a ti algo te moleste o no te guste o haya una emoción muy intensa en tus relaciones, te está mostrando algo de ti que tienes que trabajar. Y lo que normalmente hacemos es reclamar, ¿no? Es poner en el otro la responsabilidad. Es tú no hiciste, tú no me estás dando, yo no merezco esto y un montón de cosas, pero tienes que identificar que si tú estás con esa persona, es porque ya esa persona te está mostrando algo. Entonces eso es muy importante. Quiero decirte que una persona que está en tu vida siempre va a traerte una enseñanza y esa relación que tú tienes, por más difícil que sea, por más dolorosa que sea, no se va a acabar, no se va a disolver hasta que tú no aprendas lo que tengas que aprender. Así de sencillo. Y si de pronto la relación finaliza porque tú la decides finalizar, porque huyes de la persona, por la razón que sea, si tú no sanas eso que te está mostrando ese otro como un reflejo de ti, lo vas a replicar en otras relaciones. Y entonces, si por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, si por ejemplo tú cuando eras niño, no sé, veías que en tus padres había infidelidad y que había mucho sufrimiento por eso, porque tus padres quizás, tu papá le fue infiel a tu mamá, por ejemplo, y entonces viviste el sufrimiento y el dolor en carne propia y quizás lo asumiste como propio porque eras un niño o una niña, pues entonces tú vas creciendo y sin darte cuenta, comienzas a atraer a tu vida relaciones en donde también hay infidelidad y donde también sientes este engaño. Y entonces te duele mucho y no sabes qué hacer. Y entonces puede que tú finalices la relación porque te sientes herido, porque te sientes que te están haciendo daño. Pero si tú no sanas esas primeras heridas de tu infancia, pues van a seguir apareciendo este tipo de personas en tu vida. Y ahí es cuando decimos como, pero ¿por qué soy tan de malas? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O todos los hombres son iguales? No es que todos los hombres son iguales. Es que quizás tú estás atrayendo el mismo tipo de personas, pero porque tú no has sanado ese tema en particular. Entonces comienza a analizar qué personas hay a tu alrededor, qué tipo de relaciones tienes, porque lo maravilloso de todo esto es que solamente te están hablando de ti, ni siquiera están hablando del otro. El otro simplemente te está mostrando algo sin darse cuenta, sin proponérselo, pero todos son maestros. Entonces, si tú tienes una persona que te cuesta trabajo comprender, que tienes emociones intensas, que no sabes de dónde surgen, o que hay conflicto, mira en ti primero, más que en el otro. Y yo sé que eso no es fácil y sencillo, pero te voy a hacer esta invitación. O sea, cuando tú tienes esta conciencia de que esto habla más de ti que del otro, tienes que hacer este proceso de autoconciencia y de observarte y decir, ok, lo que estoy sintiendo es rabia. ¿Por qué siento rabia? No, porque lo que pasa es que estoy sintiendo es miedo, porque me da miedo que el otro me abandone, me rechace. ¿Y por qué? Y entonces empiezas a ahondar y a profundizar y a escarbar y a darte cuenta que finalmente tiene que ver con cosas de tu propia historia, heridas tuyas. Y quiero decirte que tú en una relación definitivamente te enfrentas con tus mayores miedos, con las cosas que más que te hacen como generar emociones intensas, y justamente ahí es donde tú te encuentras con tus propias sombras, con cosas que tú dices, pero ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Pero me estoy volviendo un controlador, pero me estoy volviendo un celoso, pero me estoy volviendo un posesivo, pero ¿de dónde sale todo esto en mí? Y entonces no solamente nos damos cuenta de esto, sino que además lo rechazamos y lo juzgamos como malo y nos damos duro por eso. Entonces cuando tú te das cuenta que estás sintiendo algo, no lo juzgues como malo o bueno, simplemente empieza a indagar, empieza a profundizar de dónde viene esa emoción. ¿Qué es lo que de pronto te está mostrando esa emoción a ti? Que esa persona, digamos que subió el interruptor cuando hizo o te dijo algo, pero que en últimas eres tú el que tiene esta posibilidad de permanecer en esa emoción, ¿sí? Entonces es un proceso de sanación muy profundo y por supuesto que simplemente es un espejo que te está mostrando, hey, aquí no has sanado algo, de esto no te has hecho cargo para comenzar a hacerlo.
Ese es un tema súper complejo, o sea, súper profundo, donde obviamente hay muchos cuestionamientos acerca del cómo, ¿no? Pero a veces, y yo insisto mucho en el tema de la autoobservación, porque muchas veces pensamos que es algo que no sirve o no sabemos cómo hacerlo, pero simplemente con que tú todos los días hagas una pausa en tu día a día, por ejemplo. Estás trabajando, haces una pausa, o estás hablando con alguien, haces una pausa, o estás viendo las redes sociales y haces una pausa, y simplemente cierras tus ojos y te preguntas cómo estás, cómo te estás sintiendo, qué pasó hoy, ¿sí? Es un momento de autoobservación, de pausar el ruido de afuera y observarte, y cuando tú te miras, comienzas a darte cuenta que no se trata de los demás, sino de ti, de lo que tú estás sintiendo y lo que quizás no has sanado. Y entonces, ¿qué pasa? Que una relación sana debería ser una en la cual nosotros tengamos la confianza de mostrar incluso nuestras propias vulnerabilidades. No solamente lo bonito de nosotros y lo que nos gusta y lo que aprobamos, sino incluso lo que no nos gusta, lo que no comprendemos, lo que nos duele y lo que no sabemos manejar. Porque esa es una relación honesta, transparente, y que incluso los dos puedan trabajar juntos en eso. Quizás el otro tiene exactamente las mismas heridas que tú, solamente que las manifiesta de una manera distinta, porque tiene una personalidad distinta, una historia de vida diferente. Pero deberíamos tener la posibilidad de mostrar nuestra vulnerabilidad, porque eso nos hace ser seres humanos. Y muchas veces no nos permitimos mostrárselo al otro. Y esto a largo plazo pues no es sostenible, porque tú no estás siendo quien verdaderamente eres, sino estás haciendo lo que consideras que deberías ser. Y eso es como uno de los errores que más cometemos en las relaciones, y es que no nos comportamos como somos, sino como ese deber ser. Y por supuesto que esto hace que el otro no nos va a conocer, no nos conozca como realmente somos, reales, vulnerables, con un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que las relaciones también están ahí para mostrarte todos los prejuicios que tú tienes, todas las preconcepciones, todas las etiquetas, todo lo que tú aprendiste culturalmente, pero que te limita también. Y entonces tú empiezas la otra persona, sin darse cuenta y sin proponérselo, comienza a desafiarte en eso, y tú empiezas a darte cuenta, bueno, quizás esto no es tan malo como pensé, quizás yo puedo, o sea, te encuentras con otras facetas de ti mismo que quizás no conocías, y por eso también te descubres de lo que quizás eres capaz, que antes no te habías dado cuenta. Y justamente de eso se tratan las relaciones. Por eso es que es un camino de sanación súper profundo, un camino de transformación, un camino de conocerte, un camino de hacerte cargo y no depositar en el otro la responsabilidad de hacerte sentir bien. Y si definitivamente tú siempre te estás sintiendo mal con alguien, pues ahí se toman otro tipo de decisiones, porque quizás ya es más el dolor y el sufrimiento que la enseñanza. Pero si tú estás bien con el otro, si sabes que te sientes a gusto, pero hay momentos en que sientes ciertas emociones que no sabes de dónde vienen, esto tiene que ver contigo y con tus heridas del pasado. Entonces comienza a indagar y a profundizar en tu propia historia de vida. Entonces, mi recomendación también es que tú te permitas ser quien eres delante del otro, delante de tu pareja, que te permitas ser quien eres, mostrándole tus debilidades, tus dolores, tus miedos, todo lo que tú eres, con total honestidad. No como se debería ser. Eso es súper clave para que podamos tener relaciones realmente auténticas, relaciones realmente sanas, y no construidas sobre ideales sociales que no son reales. Entonces, ¿de qué se trata una relación? De crecimiento mutuo, de autodescubrimiento, de, por supuesto, desafíos constantes y de comprender. Cuando tú te comprendes, también te vuelves mucho más empático, porque puedes comprender cuando el otro también está viviendo sus propias heridas, y también puedes ser más tolerante. Y cuando ves al otro, no lo ves desde el juicio, desde ay, me está haciendo pataleta, está histérico, tal cosa, sino tú empiezas como, ok, muy seguramente está viviendo un miedo, y te permites estar más con apertura de recibir y comprender al otro, de intentar ponerte en sus zapatos, así sea imposible completamente, intentarlo, como que tener esta postura compasiva, y quizás darle un tiempo a esa otra persona cuando se esté sintiendo mal, y vas a ver que tú también con tu propio ejemplo puedes mostrarle al otro cómo empieza a conocerse y a mostrar su vulnerabilidad, porque es que somos muy orgullosos y nos cuesta mucho mostrar lo que sentimos, y buscamos estrategias para disimularlo, o para reclamar, o para vengarnos, o un montón de estrategias que no nos sirven, y que a quienes nos estamos haciendo más daño es a nosotros mismos.
por supuesto sin darnos cuenta. Entonces esto se trata por ti, pero mira que también tú estás siendo un gran maestro. Cuando tú te haces cargo, cuando tú te estás observando, eres un gran maestro para el otro porque le estás mostrando cómo sí se hace y te estás permitiendo ser más empático y compasivo con el otro. No desde criticarlo y juzgarlo, sino también desde comprender que el otro también se está relacionando contigo desde su propia historia de vida, desde sus propias heridas interiores. Y que por supuesto eso hace que en algunos momentos se equivoque y reaccione impulsivamente, pero como tú ya reconoces eso en ti, lo vas a tolerar mucho más en el otro. Por eso es que es tan importante conocernos, porque te permite también tener esta apertura ante los demás, ante tus seres amados.